Detrás de la fachada exterior de prosperidad, a veces se esconden realidades inquietantes. La historia de la familia Lisowski es un ejemplo claro de esto. John, su esposa Sunam y sus hijas Victoria y Cristina vivían en la ciudad de Aurora, Illinois. John, nacido en Estados Unidos, viajaba frecuentemente a Corea por trabajo. Allí conoció a Sunam Kwon. Después de una breve relación, se casaron en 1983 y se mudaron a los Estados Unidos. Victoria se unió a la familia en 1988 y poco después nació Cristina. Desde fuera, la familia parecía ejemplar, pero algunos notaron la excesiva severidad de Sunam hacia sus hijas. Exigía un comportamiento impecable y conforme crecían, la presión aumentaba. John inicialmente atribuyó esto a las peculiaridades de la educación asiática, pero con el tiempo comenzó a entender que la situación se salía de lo normal. Sunam introducía constantemente nuevas reglas y exigía su estricto cumplimiento. Las hijas tenían prohibido hablar de asuntos familiares con cualquier persona. En casa de sus amigos veían una relación muy diferente entre padres e hijos, cálida y cariñosa, en contraste con la constante desaprobación en casa. La madre decidía sola en qué debían ocuparse las hijas. Las obligaba a tomar clases de piano, aunque ella misma no dominaba el instrumento. Los fines de semana las despertaba a las 6 de la mañana para practicar, marcaba el compás e imponía medidas severas por los errores más pequeños. No conocían los elogios, ni siquiera con excelentes resultados. Más tarde, Sunam usaba el puntero de madera no solo durante las clases de música, sino también para otros castigos, incluyendo la más mínima desviación de la postura perfecta. John no compartía los métodos educativos de su esposa, pero ella justificaba su enfoque con los resultados. Las hermanas realmente lograban éxitos en el piano, participaban en competencias y ganaban premios. Sin embargo, esto no les traía alegría. Las clases de música se convirtieron en una pesada obligación para ellas. Cada victoria de la que la madre estaba tan orgullosa terminaba en lágrimas silenciosas. Sunam podía convencer a su marido de que sus métodos estrictos eran el único camino para educar a músicos talentosos. Aunque sus palabras sonaban lógicas, al padre le resultaba difícil observar lo que sucedía. Sunam tenía un temperamento irritable y perdía fácilmente el control. En tales momentos, su comportamiento causaba seria preocupación. La atmósfera en casa se volvió opresiva. Incluso el cabeza de familia sentía una tensión constante cerca de su esposa. Sunam tomó el control total de la vida familiar y tomaba todas las decisiones sola. Le gustaba actuar como árbitro incluso en pequeñas disputas. Un día, al final del año escolar, surgió un conflicto entre las hermanas. Una diferencia de opinión menor en esta atmósfera tensa rápidamente se convirtió en un problema serio. La madre intervino sin abordar el núcleo del asunto. Exigió disculpas mutuas. Cristina accedió, pero Victoria, agotada por la presión constante, se negó. Para Sunam, esto fue un desafío. Antes nadie en la familia se había atrevido a contradecirla. Sin pensar en los sentimientos de los niños, mostró especial dureza hacia su hija menor. Victoria, que no entendía lo que sucedía, suplicó a su madre que se detuviera. Sunam solo se detuvo cuando ella misma lo quiso. Después, usó lo sucedido como medio de manipulación y amenazó con repetirlo si la hija mayor desobedecía. Luego le tocó el turno a Victoria. Tales incidentes se volvieron regulares, aunque Sunam intentaba proceder con cuidado y evitar dejar marcas visibles. El padre de familia, John, a menudo no estaba en casa debido a su trabajo. La relación con su esposa era tan difícil que intentaba estar en el apartamento lo menos posible. Esto le impedía participar plenamente en la vida de sus hijas. Parecía que su propio bienestar le preocupaba más ante el difícil carácter de su esposa.
Sanam mostraba un comportamiento agresivo hacia los miembros de la familia. Mientras su marido trabajaba en la tranquila oficina, ella descargaba su energía negativa en los niños. Muchos notaron que algo no andaba bien en esta familia, pero las niñas callaban por miedo a la reacción de su madre. Un día, cuando Victoria estaba en casa de una amiga después de la escuela, la llamaron urgentemente a casa. Al acercarse a la casa, vio a su padre hablando con la policía. Su rostro mostraba señales de un incidente, pero el hombre aseguró a los agentes que solo se había caído por accidente. Victoria conocía la verdadera razón. Resultó que John, después del primer incidente con los niños, había intentado defenderlos. En respuesta, Sanam mostró un comportamiento agresivo y amenazó con objetos afilados. Desde entonces, el marido no se atrevió a contradecir, preocupado por su seguridad. Sanam tenía a la familia completamente bajo su control. Todos trataban de mantenerse alejados de ella. John se dedicó a su carrera y se convirtió en director de una empresa de equipos de telecomunicaciones. Viajaba frecuentemente por negocios. Los niños también trataban de pasar más tiempo en la escuela o con amigos. Probablemente el hombre buscaba una manera de cambiar la situación, pero tenía miedo de pedir ayuda. La vida familiar de los Lisovsky se convirtió en una pesadilla. Esto continuó mientras las hijas cursaban la secundaria y la distancia entre los cónyuges se hacía cada vez mayor. El padre intentaba pasar más tiempo en el trabajo, tomaba turnos adicionales, salía antes de que la familia despertara y regresaba después de que todos se hubieran dormido. Desafortunadamente, Victoria y Cristina no tenían esta posibilidad. Se quedaban en casa con su impredecible madre. Sanam se dio cuenta de la intención de su marido de evitar la casa. Esto fue un shock severo para ella. Durante este tiempo, su comportamiento hacia sus hijas se volvió particularmente inapropiado. Cuando llegó el caluroso verano, la situación se intensificó aún más. Después de otra discusión entre las hermanas, Sanam las encerró en el sofocante y oscuro garaje y las obligó a mantener las manos en alto. Después de algunas horas vio su estado, pero en lugar de ayudar, simplemente cerró la puerta y se fue de compras. Las hermanas sufrían por el calor, pero no se atrevían a salir del garaje, por miedo a un mayor disgusto de su madre. Durante este tiempo, a Sanam parecía ya no importarle lo que otros pensaran. Comenzó a conducir peligrosamente y a causar situaciones de riesgo. Una vez condujo tan bruscamente que Victoria y Cristina se golpearon contra las puertas. No entendían las razones de este comportamiento. Los transeúntes notaron su extraño estado. A las preguntas respondía que tenía que llevar rápidamente a sus hijas al autobús porque se habían retrasado. Los testigos informaron de su comportamiento llamativo. En la escuela, de repente se calmaba, como si nada hubiera pasado. Probablemente se controlaba frente a personas que conocían bien a la familia. Sin embargo, incluso los maestros y otros padres comenzaron a notar su estado inestable, aunque la verdadera magnitud del problema permanecía oculta. Sanam también causaba dificultades financieras. Quería hacer alarde de riqueza, pero ella misma no trabajaba y dependía del salario de su marido y de los créditos. La situación se volvió crítica cuando la familia enfrentó el desalojo por deudas de alquiler e hipoteca, pero ni siquiera eso la detuvo. Sanam continuó con un estilo de vida extravagante y compraba cosas caras. Cuanto más se distanciaba John, más tiempo pasaba ella en los clubes elegantes de la ciudad. Esto causó un considerable disgusto a su marido. Se enteró de la situación demasiado tarde, cuando ya se habían acumulado considerables deudas que su esposa ignoraba mientras gastaba dinero en lujos. El banco amenazaba con el desalojo. La situación se complicaba por el hecho de que John evitaba el contacto con Sanam. Su comportamiento se volvía cada vez más irresponsable.
dejaba a las niñas sin supervisión mientras se divertía en clubes y John estaba en el trabajo. Curiosamente, esto relajaba un poco la atmósfera en casa. Al menos los niños no estaban bajo la constante presión de su irritada madre. Sin embargo, la situación no cambiaba cuando ella regresaba. Cuando la amenaza de desalojo se volvió real, John decidió hablar con su esposa. Sanam se enfureció inmediatamente, y el intercambio de palabras escaló a un conflicto. Después de golpear a su marido varias veces, él intentó calmarla simplemente sujetando sus manos, lo que dejó marcas. Cuando vio estas marcas, Sanam fue a la policía y acusó a su marido de violencia doméstica. Presentó los eventos de manera distorsionada y mostró a John como el agresor. Sin embargo, Victoria, que había presenciado el incidente, contó la verdad. La policía, enfrentada a versiones contradictorias, decidió no intervenir. Después de esto, nada cambió. Cuando John se enteró de nuevos gastos, bloqueó su tarjeta bancaria e intentó discutirlo por teléfono. Su esposa continuaba negando lo obvio, lo que solo fortaleció su determinación. No podía imaginar las consecuencias a las que llevaría esta acción aparentemente razonable. En el momento en que Sanam descubrió el bloqueo de las cuentas bancarias, John estaba trabajando en su estudio en casa. Ella irrumpió con un utensilio de cocina y lo forzó bajo presión a desbloquear las tarjetas. Sus hijos fueron testigos involuntarios de esta tensa escena. Después de este incidente, John comenzó a viajar más frecuentemente por negocios y a sumergirse en el trabajo para evitar a su esposa tanto como fuera posible. Tenía que trabajar mucho para cubrir los gastos familiares. En el otoño de 2002, su trabajo lo llevó a China. Aunque la familia esperaba su regreso para las fiestas, los planes cambiaron. Durante el viaje, John conoció a otra mujer y se enamoró de ella. Desde entonces, siempre encontraba nuevas razones para viajes de negocios a China y pasaba cada vez más tiempo allí. Los pensamientos sobre separarse de su esposa se hacían cada vez más fuertes. El 5 de septiembre de 2002, envió un correo electrónico a Sanam con la intención de divorciarse. A pesar de su larga ausencia de casa, ahora planeaba llevar a las hijas a China con su nueva elegida. John tenía una ventaja considerable, un ingreso estable que Sanam no tenía. La vida cuidadosamente construida que ella intentaba mantener en un estado perfecto comenzaba a desmoronarse. Amenazaba con la pérdida no solo de la estabilidad financiera, sino también de la custodia de los niños. Sanam se dio cuenta de que su supuesto control sobre sus familiares era solo una ilusión. Debido a su presión, John la dejó por otra. Cuando llamó a su marido, la conversación se convirtió en una discusión emocional sobre asuntos personales. La noticia del divorcio fue un shock para ella. John confirmó sus planes y dijo que iniciaría el proceso después de regresar de su viaje de negocios. En un ataque de ira, Sanam le arrojó el teléfono a Victoria y afirmó que su padre planeaba llevarla a ella y a su hermana a China. La hija mayor tomó el auricular y apoyó esta idea, argumentando que se había vuelto imposible quedarse con la madre. Victoria expresó el deseo de dejar la casa rápidamente y esperar la llegada de su padre. Estas palabras afectaron visiblemente a Sanam. En Navidad de 2002, John regresó de su viaje. Para la familia comenzó un tiempo inusual. A pesar de la obvia ruptura, todos excepto Sanam estaban de buen humor. Sorprendentemente, ella no mostraba agresiones, lo que preocupaba a las hijas. John se alegró por la calma y creyó que su esposa había cambiado su comportamiento. En lugar de una pelea, Sanam lo recibió transformada. Había preparado regalos, puesto la mesa festiva, se había vestido elegantemente y decorado la casa. Durante la cena, servía amablemente las bebidas y creaba una atmósfera acogedora. Después de distribuir los vasos, Sanam fue a buscar más comida. Al mirar más de cerca, los niños notaron un extraño sedimento blanco.
Los niños notaron que algo no estaba bien y fingieron beber la bebida, pero en realidad solo la probaron. Tan pronto como la madre se fue, se deshicieron del contenido de sus vasos. Sin embargo, su padre John bebió todo y pronto se puso notablemente somnoliento. Compartió su cansancio y subió al dormitorio. Los niños intentaron convencerlo de que se quedara en un hotel, ya que sentían gran preocupación. Pero no lo lograron. John simplemente cayó sobre la cama y perdió el conocimiento. Aunque apenas habían probado la bebida, ellos también se sintieron somnolientos. En la mañana del 25 de diciembre de 2002, alrededor de las 8, Cristina y Victoria se despertaron y se sentían mal. Apenas podían recordar cómo habían llegado a sus camas. La hermana mayor sospechaba que la madre les había administrado somníferos a todos, aunque las razones de esta acción permanecían misteriosas. El hecho de que se hubieran despertado ya les parecía un evento afortunado. Así de tensa estaba la situación en la familia Lisowski. Las hermanas querían bajar para desear a todos feliz Navidad cuando de repente escucharon ruidos extraños desde la planta baja, varios estallidos agudos. En este momento, Sana se deslizó silenciosamente hacia el estudio donde estaba John. Hubo varios estallidos. Luego, la mujer subió a la habitación de sus hijas. De pie en la puerta comenzó a recargar el objeto en sus manos. Sana pidió perdón. Dijo que no tenía elección y apuntó el arma hacia Victoria. Cristina, paralizada por el shock ante la vista de lo que sucedía, inesperadamente volvió en sí. En el momento crítico, cuando Sana se detuvo, Cristina logró agarrar el teléfono y marcar el número de emergencia. Informó al operador del incidente y la dirección. Después se escucharon fuertes estallidos en la línea. Cristina huyó a un escondite para escapar de la persecución. Como por milagro, logró llegar hasta la habitación de su hermana Victoria. Un momento antes, Sana había disparado y Cristina sufrió varias heridas, pero logró ponerse a salvo. Cristina se encerró desde dentro y esperó ayuda. Los policías patrulleros llegaron en cuestión de minutos. En la entrada escucharon un grito femenino agitado y varios estallidos. Después se hizo el silencio. Los agentes del orden entraron con cautela en la casa. En la planta baja encontraron a John herido en su escritorio. En el primer piso estaba Sana con heridas graves. Detrás de la puerta cerrada encontraron a Cristina y Victoria. Desafortunadamente, John no sobrevivió. Victoria sufrió 5 heridas, Cristina 3. Sana se infligió 2 heridas y perdió el conocimiento. Los heridos fueron llevados urgentemente al hospital. Las hermanas fueron tratadas en diferentes departamentos. A pesar de la gravedad del incidente, fue un alivio para las jóvenes. Sus pruebas habían terminado. Cuando su condición mejoró, la policía habló con ellas sobre los eventos. Sana estaba en estado crítico, pero a casi nadie le importaba. Las hermanas mostraron una sorprendente indiferencia hacia el destino de su madre. Victoria expresó abiertamente su indiferencia, y Cristina, aunque más reservada, tampoco mostró especial preocupación. Ahora solo se preocupaban la una por la otra. Las investigaciones revelaron que los eventos comenzaron el 5 de septiembre de 2002. Después de recibir la noticia del inminente divorcio de su marido, Sanam solicitó inmediatamente una licencia de armas. Algunos meses después, el 17 de diciembre, una semana antes del regreso de John de su viaje de negocios, compró un revólver Colt Cobra. La mujer practicaba regularmente el tiro, lo que indicaba una cuidadosa preparación. A menudo hablaba con conocidos sobre su aversión hacia su marido e incluso mencionaba sus intenciones, pero nadie tomaba sus palabras en serio. Gracias a la firmeza de las jóvenes, que habían sobrevivido años de una vida difícil con una madre inestable, los investigadores obtuvieron importantes testimonios. Sus informes se convirtieron en elementos clave del caso y conmocionaron incluso a investigadores experimentados.
Era difícil creer que una familia aparentemente intacta estuviera bajo el control de una persona con psique inestable. La defensa insistió en la incapacidad mental de la acusada. Desde el inicio del proceso, Sanam afirmaba que John todavía estaba en China. Por orden del tribunal, se sometió a un examen psiquiátrico que la declaró apta para ser juzgada. La fiscalía demostró que sus acciones fueron cuidadosamente planificadas. El tribunal encontró a Sanam culpable de acciones premeditadas contra su familia. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 45 años. Las hermanas se mudaron con parientes por parte de padre. Durante su tiempo en la institución penitenciaria, Sanam mostró un comportamiento inestable y rechazó todas las acusaciones. No fue hasta el año 2008 que finalmente admitió su participación en el incidente. Según sus palabras, no podía manejar que su marido la dejara por otra mujer y que el divorcio fuera posible. La idea de que sus hijas fueran criadas por otra mujer le resultaba insoportable. En el mismo año 2008, la historia de Sanam terminó en la institución penitenciaria. Sus hijas le enviaron una carta, una vez, expresando su esperanza de un encuentro futuro. Desafortunadamente, este encuentro no estaba destinado a tener éxito. Muchos creen que uno está protegido por la atención pública cuando está rodeado de otras personas. Las estadísticas confirman esta teoría. Sin embargo, no se debe olvidar que los malhechores pueden usar varios trucos para atraer a alguien a un lugar solitario. Por eso es importante mantenerse alerta incluso en lugares concurridos. En la pintoresca Andria, una ciudad italiana de aproximadamente 100.000 habitantes, la historia de la familia local Mansi llamó la atención pública. La ciudad era famosa por su patrimonio histórico, especialmente por el majestuoso castillo Castel del Monte, que atraía a muchos viajeros diariamente. Para los lugareños, el turismo se convirtió en la principal fuente de ingresos. Cerca del famoso castillo vivía la familia Mansi, los padres y su única y largamente esperada hija Graziella. Durante los últimos 10 años, la familia había tenido una pequeña tienda comercial, convenientemente ubicada en el camino hacia la puerta principal del castillo. Aquí ofrecían nueces y frutos secos a los turistas. El negocio era exitoso. Graziella, a pesar de su edad, a menudo ayudaba en el negocio familiar, lo cual alegraba mucho a sus padres. En la concurrida calle turística siempre había muchos visitantes, y las manos adicionales eran muy bienvenidas. La joven participaba con alegría en el negocio familiar y atraía clientes con su amabilidad y energía. El sábado 19 de agosto del 2000 no fue diferente de los fines de semana habituales con su máxima afluencia de turistas. En tales días, el abuelo de Graziella a menudo estaba detrás del mostrador. La nieta disfrutaba haciéndole compañía y realizando pequeños encargos. Debido al constante flujo de visitantes, el abuelo raramente podía dejar la tienda. Alrededor de las 7 de la tarde, el anciano cansado le pidió a su nieta que fuera a la fuente a llenar una pequeña botella con agua. Graziella aceptó de buena gana y se dirigió hacia la fuente que estaba a solo 5 minutos de distancia. El tiempo pasaba, pero Graziella no regresaba. El abuelo comenzó a preocuparse, aunque al principio se tranquilizó pensando que su nieta podría haberse encontrado con conocidos y estar conversando. Sin embargo, cuando pasaron más de 20 minutos y Graziella, que siempre era puntual, no apareció, el hombre se preocupó seriamente. Decidió verificar la situación y fue a la fuente. Para su sorpresa y preocupación, Graziella no estaba allí ni en las calles vecinas que recorrió minuciosamente buscando a su nieta. La situación se volvía cada vez más tensa. Cuando el abuelo regresó a la tienda esperando encontrar a Graziella, descubrió que ella todavía no había aparecido. Podría haber tomado otro camino, pero no se la veía por ninguna parte. Después de aproximadamente 30 minutos, se puso en contacto con el hijo y la madre,
comenzó a llamar a todos los amigos y conocidos cuyos números había anotado. Los padres también llamaron a todos los que pudieron contactar, pero nadie la había visto. Pronto, toda la familia y algunos amigos de Graciela se reunieron en la tienda Mansi en la plaza. Sin perder tiempo, adultos y jóvenes organizaron grupos de búsqueda. Su actividad atrajo la atención de transeúntes y turistas, muchos de los cuales se unieron inmediatamente a la búsqueda. Los familiares trajeron una foto de Graciela y la mostraron a los transeúntes. Algunos confirmaron haberla visto durante el día y la noche. Sin embargo, nadie podía decir a dónde había ido o qué podría haber sucedido. La zona era considerada tranquila. Raramente ocurrían incidentes aquí. Parecía inconcebible que algo pudiera suceder en un lugar tan concurrido. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, la familia Mansi acudió a la policía local. Los agentes se unieron inmediatamente a la búsqueda. Después de un tiempo, un residente se acercó a uno de los policías patrulleros con información inquietante. Había escuchado un grito proveniente del área boscosa cerca del castillo Castel del Monte. 2 carabinieri se dirigieron hacia la dirección indicada y notaron humo que se elevaba desde el centro de la plantación. Al principio no lo relacionaron con la desaparición, pero decidieron verificar la fuente del fuego y evaluar la necesidad de llamar a los bomberos. Cuando se acercaron al lugar a unos 10 metros, los policías percibieron un olor inusual. El foco del incendio lucía extraño. Bajo una capa de hojas secas notaron algo preocupante. Por el tamaño y la ropa, que coincidía con la descripción del atuendo de Graciela, los policías tuvieron que reconocer con gran pesar que sus peores sospechas se habían confirmado. Cuando descubrieron la escena del crimen, ya era demasiado tarde para cambiar algo. Durante la investigación del área boscosa, los investigadores descubrieron varios fragmentos de ropa y un dispositivo para iniciar incendios, la presunta fuente del fuego. No se encontraron más pistas sobre los perpetradores. Se requería una investigación más exhaustiva del terreno. Las autoridades también esperaban obtener grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas cerca del castillo. El examen médico confirmó la identidad de la persona encontrada. Era Graciela Mansi. Los especialistas no pudieron responder exhaustivamente todas las preguntas de la investigación y la familia. El estado dificultó la investigación. Sin embargo, el informe pericial confirmó la naturaleza intencional del incidente. La información sobre este incidente se propagó rápidamente a través de los canales de noticias. Al día siguiente, los representantes de la prensa literalmente sitiaron la casa de la familia Mansi. Cuando se informó a los familiares sobre lo sucedido, inicialmente se negaron a creer que se trataba de Graciela. Este caso inexplicable conmocionó tanto a los residentes que todo el distrito quedó en estado de shock. Los medios informaron intensamente sobre el incidente cerca del famoso castillo. La sociedad estaba perturbada por lo sucedido. El flujo de turistas disminuyó significativamente. Los visitantes consideraban la zona insegura y evitaban la atracción turística, lo que afectó negativamente al sector turístico de Andria. Los investigadores actuaron rápidamente. La policía se involucró activamente en el trabajo desde las primeras horas. La versión principal era que un perpetrador llevó a Graciela desde el sendero hasta un lugar desolado y posteriormente provocó un incendio para borrar las huellas. En el entorno de Graciela obviamente no podía haber adversarios serios, por lo que se buscaba a una persona adulta. La investigación siguió varias versiones. Primero, se verificaron las listas de personas con antecedentes penales que podían estar en la región. Sin embargo, esta línea de investigación fue perdiendo gradualmente importancia. Incluso se examinaron datos turísticos. Se sospechaba que el perpetrador podría ser un viajero que elegía víctimas al azar. Con el tiempo, esta versión también pareció cada vez menos probable.
Durante el interrogatorio de testigos, amigos y conocidos de la familia Mansi, el nombre de Pasquale Tartoro se mencionaba cada vez más frecuentemente. Este joven de 20 años era conocido en toda la zona. Trabajaba extraoficialmente como vigilante de estacionamiento en la calle donde se encontraba la tienda de la familia Mansi. Muchos notaron el extraño comportamiento de Pasquale. Desde que Graciela ayudaba en la tienda de sus parientes, él la observaba constantemente. Su mirada inquietaba a los alrededores. Varios testigos señalaron esta circunstancia, lo que atrajo la especial atención de los investigadores. Las conversaciones de las autoridades con los amigos de Pasquale confirmaron las inquietantes sospechas. Surgió la pregunta: ¿podría Pasquale ser un acosador obsesivo? Sus familiares rechazaron categóricamente esta posibilidad. Según ellos, creció en una familia protegida y nunca tuvo conflictos con la ley, al menos hasta aquella fatídica noche en Castel del Monte. A pesar de las garantías de sus familiares, Pasquale se convirtió en la figura central del caso. Durante el encuentro con los investigadores, las sospechas solo se intensificaron. Su camiseta estaba manchada con sospechosas manchas rojo oscuro y tierra, como si hubiera estado cavando en el suelo durante mucho tiempo. En su rostro había señales de resistencia. Los investigadores notaron que los arañazos eran superficiales, como si hubieran sido dejados por dedos delicados. Pasquale negó su participación en la desaparición de una persona. Pero cuanto más duraban las conversaciones con los investigadores, más frecuentemente cambiaba su versión de los eventos. Después de varias horas en la comisaría, Pasquale comenzó a ceder. Los investigadores se mostraron especialmente preocupados por su comentario sobre la belleza de Graciela. Así se refería a la estudiante. Había muchas inconsistencias en los relatos del sospechoso, quien obviamente intentaba ocultar algo a la policía. En una versión, Pasquale afirmó que estaba en ese bosque por casualidad, durante un paseo, donde vio a una persona inmóvil. Asustado, huyó, y poco después apareció la policía. Más tarde, su historia se complementó con nuevos detalles. Contó cómo conoció a Graciela en el pozo, donde ella había ido a buscar agua. Ella no le temía, lo había visto a menudo antes. Hasta ese día, siempre pareció tranquilo y apropiado. Pasquale confesó que la atrajo al bosque con una historia sobre cachorros que supuestamente habían nacido recientemente de un perro local. Cuando finalmente fue descubierto, confesó el incidente y afirmó que quería borrar las huellas. El joven insistió en que no había otros motivos y describió lo sucedido como un juego fuera de control. Los medios cubrieron activamente cada detalle del incidente, añadiendo rumores y detalles no verificados. Esto creó confusión. Los verdaderos motivos del perpetrador permanecieron poco claros. La historia con las declaraciones de Pasquale tomó un giro inesperado. Las autoridades intentaron obtener una versión creíble de los eventos. En su historia había muchas inconsistencias, contradicciones evidentes con las pruebas encontradas. Aunque compartió los detalles de los eventos y otra información importante con los carabinieri, muchas preguntas clave sobre el incidente y sus causas quedaron sin respuesta. Se estableció que el incendio comenzó alrededor de las 22 horas, pero la desaparición se notó casi 3 horas antes. ¿Qué sucedió durante todo este tiempo? Pasquale explicó sus acciones diciendo que escuchó voces. La gente pasaba cerca del bosque. Pensó que había comenzado la búsqueda de la persona desaparecida. Especial preocupación causó el informe del perito médico. En su opinión, Graciela Mansi estaba consciente en el momento del incendio. Los carabinieri continuaron trabajando con el sospechoso. Surgieron preguntas sobre por qué solo tenía rasguños insignificantes bajo estas circunstancias. Surgieron dudas de que actuara solo. Posiblemente había otros involucrados. Se decidió realizar un nuevo interrogatorio. Finalmente,
Pascual accedió a cooperar con los investigadores y contar la verdad que había ocultado por miedo anteriormente. Según sus palabras, no llevó a Graciela al bosque por iniciativa propia. Un grupo de jóvenes de entre 18 y 20 años lo obligó. En el bosque esperaban Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto y Michele Zagarria. Pascual afirmó que originalmente no había otras intenciones. Tuvo un conflicto con estos jóvenes en el que perdió. Como compensación, los conocidos exigieron llevar a Graciela al bosque, lo que hizo. Los 4 jóvenes retuvieron a Graciela durante varias horas. Cuando escucharon los gritos de búsqueda, temieron las consecuencias. El grupo decidió ocultar las huellas del incidente. No tenían materiales adecuados para borrar las pruebas. Cuando Graciela recuperó el conocimiento y comenzó a gritar, los jóvenes entraron en pánico e intentaron usar la violencia. Finalmente, la cubrieron con hojas y trataron de pensar cómo ocultar sus acciones, tras lo cual decidieron usar un dispositivo incendiario. Todos los involucrados tenían entre 18 y 20 años. Como resultó, los jóvenes provenían de familias acomodadas y no de un entorno problemático, lo que hacía su acto aún más incomprensible. Los conocidos los describían como jóvenes equilibrados y razonables que nunca habían mostrado agresión o tendencia a violar la ley. Solo uno de ellos había tenido pequeños problemas con la ley en el pasado, un hurto menor. Después de las declaraciones de Pascual, las autoridades rápidamente arrestaron a todo el grupo. La noticia conmocionó a toda Italia y recibió amplia atención mediática. Desde su arresto, los sospechosos negaron cualquier participación en la desaparición de Graciela y aseguraron no entender las razones del interés de las autoridades en ellos. Sin embargo, los investigadores estaban decididos a continuar su trabajo hasta reconstruir el cuadro completo de los eventos de aquella noche en el bosque, el 1902. Al examinar a estos jóvenes, los investigadores, a diferencia de Pasquale, no encontraron rastros visibles del incidente. Su ropa estaba limpia y no presentaban lesiones. Los registros de sus viviendas no arrojaron resultados. No se encontró nada sospechoso. Durante los interrogatorios insistieron firmemente en su inocencia, pero confirmaron que Pasquale Tartoro efectivamente tenía sentimientos extraños hacia Graciela. A pesar de largas conversaciones con los investigadores, ninguno de ellos cambió su declaración. En este punto fueron liberados, pero permanecieron bajo observación como sospechosos. Un detalle interesante salió a la luz más tarde. Estos 4 jóvenes estaban entre los que llevaron el féretro ceremonial en la despedida de Graciela. Esto sucedió incluso antes de que Pasquale hiciera su declaración. Los testigos informaron que los jóvenes mostraban emociones sinceras, como si estuvieran experimentando un profundo dolor. Durante los interrogatorios explicaron su reacción diciendo que conocían a Graciela, aunque no de cerca, pero la veían a menudo en el negocio familiar de los Mansi. Los investigadores desarrollaron la teoría de que la presencia de los 4 en la ceremonia no fue una coincidencia. A pesar de no tener una relación cercana con la familia, podrían haber sentido malestar interno o intentado entender hasta qué punto había avanzado la investigación y si había sospechas contra ellos. La ceremonia reunió a casi toda la ciudad, incluso vinieron algunos turistas. En tal multitud, 4 jóvenes emocionales no llamaron especialmente la atención. Cuando se les pidió que volvieran a la comisaría, se habló con cada uno individualmente. Vincenzo y Giuseppe afirmaron tener una coartada. Explicaron que estaban en el club de juegos local alrededor de las 19 horas el día de la desaparición. Michele y Domenico, por otro lado, se negaron a hablar con los investigadores y exigieron la presencia de abogados. Este comportamiento solo intensificó el interés de las fuerzas del orden en estas personas. Los investigadores comenzaron a verificar las coartadas de Vincenzo y Giuseppe. Su presencia fue confirmada en el club de computación.
pero solo durante la primera hora. El paradero posterior de los amigos permaneció desconocido, lo que generó preguntas en las autoridades de investigación. El caso dio un giro inesperado cuando Michele y Domenico decidieron contar su versión de los hechos. Su historia coincidía en gran medida con las declaraciones de Pasquale Tartoro. Según sus palabras, los amigos se reunieron en el bosque por la noche, supuestamente para un juego. Al momento de su llegada, todo el grupo ya estaba en el lugar. Pasquale debía traer a Graciela. Los demás participantes se escondieron detrás de los árboles y esperaron su aparición. Hasta el bosque necesitaron entre 15 y 20 minutos. Para este momento, el abuelo probablemente ya había comenzado a buscar a su nieta. Cuando llegaron al lugar, los otros participantes saltaron de sus escondites. Graciela estaba atrapada. El grupo estaba bajo la influencia del alcohol. Se divertían viendo cuánto miedo tenía Graciela. Según los detenidos, solo querían jugar con la indefensa Graciela. Graciela estaba tan asustada que se quedó paralizada. En un momento la situación se salió de control. Después de la caída, perdió el conocimiento. Los jóvenes afirmaron que originalmente solo pretendían asustarla. Cuando dejó de responder, todos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. En ese momento escucharon voces, probablemente de quienes buscaban a Graciela. Bajo la influencia del alcohol, decidieron ocultar las huellas del incidente. Las declaraciones de los sospechosos fueron parcialmente confirmadas por evidencias. El examen médico resultó ambiguo. Graciela presentaba ciertas lesiones, pero su origen exacto no pudo determinarse. La ropa de la joven estaba en su lugar, lo que cuestionaba algunas versiones iniciales de la investigación. La dificultad también residía en que las huellas de la exposición al fuego complicaron significativamente el trabajo de los expertos. Los carabinieri sospechaban que el grupo de jóvenes podría haber usado deliberadamente las llamas para ocultar las huellas de sus acciones. La historia del juego peligroso, contada por los detenidos, despertaba serias dudas. Los investigadores examinaron cuidadosamente todas las circunstancias del incidente y trataron de establecer el verdadero curso de los acontecimientos. Mientras tanto, los detenidos seguían afirmando que todo había ocurrido por casualidad. La decisión final debía tomarla el tribunal. Dos del grupo, Vincenzo y Giuseppe, negaron categóricamente su participación. Según sus palabras, simplemente fueron al bosque por invitación de Pasquale, sin sospechar sus intenciones. Supuestamente, cuando vieron lo que sucedía, se marcharon inmediatamente. Los jóvenes explicaron que no acudieron a la policía por miedo a posibles represalias de los otros participantes o problemas con la ley. Podrían haberlos acusado de complicidad. Al concluir el juicio, Pasquale Tartoro recibió una sentencia relativamente leve, 30 años de prisión. Dos factores contribuyeron a esto: su disposición a cooperar con los investigadores y el hecho de que la pericia no confirmó su participación directa en los eventos finales. Los otros 4 participantes recibieron una sentencia más severa. Por el secuestro de una menor y acciones premeditadas, recibieron cadena perpetua en celdas individuales, sin derecho a contacto con otros presos. El anuncio de la sentencia provocó fuertes reacciones. La madre de Graciela perdió el conocimiento, su esposo necesitó ayuda. Surgió una disputa verbal entre las familias de los acusados. Los familiares de la joven consideraron justa la pena, excepto en el caso de Pasquale. En su opinión, merecía una sentencia más dura. Vincenzo y Giuseppe fueron particularmente activos en oponerse a la decisión judicial. Defendieron su inocencia de manera tan convincente que incluso encontraron partidarios que creyeron su versión de los acontecimientos. Sin embargo, esto no les ayudó a apelar la sentencia. 8 años después de estos acontecimientos, Vincenzo Caratello, de 27 años,
tomó una decisión fatal durante su estancia en el centro penitenciario. Quizás lo atormentaban los sentimientos de culpa o simplemente no veía otra salida. Solo unos días antes, su madre lo había visitado. La mujer seguía creyendo inquebrantablemente en la inocencia de su hijo y lo apoyaba en todos los aspectos. Sin embargo, para entonces, el propio Vincenzo ya había perdido toda voluntad de continuar su camino. El corazón de madre sintió que algo no andaba bien. Notó que su hijo se había distanciado, se había convertido en otra persona, y sus presentimientos resultaron ser correctos. El 19 de junio de 2013, el abogado Michele presentó una solicitud de revisión del caso, alegando violaciones procesales. Impugnó los resultados del procedimiento anterior, pero el tribunal rechazó examinar la solicitud. La madre de Pascual se dirigió públicamente a la familia Mansi con sinceras disculpas por las acciones de su hijo. Enfatizó que él debía asumir toda la responsabilidad legal por sus actos. Sin embargo, la madre de Graciela rechazó estas disculpas. Su respuesta fue emocional. Declaró que Pascual debía pasar por todo lo que su hija había pasado. Según sus palabras, Graciela se habría quedado con su familia si él no la hubiera atraído al bosque. Los padres de Graciela consideraban a Pascual como el principal culpable. El nombre de Graciela Mansi no se ha olvidado en Italia. En el castillo Castel del Monte hay una placa conmemorativa con su foto y una breve historia de Graciela, cuyo camino terminó tan temprano. Este lugar se convirtió en una especie de memorial, donde locales y turistas dejan flores y peluches. Los familiares de Graciela visitan frecuentemente este lugar de memoria. Después de 24 años de prisión, Pascual Tartoro obtuvo su libertad. Su sentencia se redujo en 6 años por buena conducta. Ahora tiene 44 años y está tratando de comenzar una nueva vida. Es difícil predecir cómo se desarrollará su destino futuro. Entre todos los involucrados fue el único que aceptó un procedimiento simplificado, lo que llevó a una reducción de la pena. Después del incidente, todos los involucrados cortaron todo contacto entre sí. Incluso cuando Pascual fue liberado, ninguno de sus antiguos amigos intentó restablecer el contacto. Él mismo dice que recuerda cada día lo sucedido y el dolor que causó a Graciela y sus familiares. Pascual confiesa: si pudiera volver al pasado, actuaría de manera diferente. Durante la difícil fase de rehabilitación, su familia se convirtió en su principal apoyo. Expresa su gratitud a todos los que creyeron en su rehabilitación. Sin embargo, la madre de Graciela expresó su opinión sobre la liberación anticipada de Pascual. Según sus palabras, su liberación ha destruido la idea de justicia. Está convencida de que tales personas no pueden cambiar y representan un peligro para la sociedad, por lo que no merecen una segunda oportunidad. Vincenzo y Giuseppe, que insistieron en su inocencia, no pudieron entender los motivos de las acciones de Pascual. En su última carta, antes de dejar este mundo, Vincenzo continuó defendiendo su inocencia y expresó su amargura por la injusticia del sistema. Esperaba que algún día alguien pudiera probar la verdad, pero ya no veía sentido en continuar la lucha por la libertad. Giuseppe, Domenico y Michele siguen en prisión. Giuseppe no se rinde en sus intentos de probar su inocencia y dedica su tiempo al estudio de la Biblia. Ha aceptado su sentencia y ya no presenta apelaciones. Mientras tanto, mantiene la fe en que la verdad saldrá a la luz algún día. Los tres señalan unánimemente a Pascual como el principal culpable del incidente. Según sus palabras, él atrajo a Graciela al bosque y fue el iniciador de los eventos posteriores. Sin embargo, Pascual recibió la sentencia más leve entre todos los condenados y ya está en libertad. Esta historia ocurrió en la pequeña ciudad de North Webster, Indiana. Este lugar es conocido por sus pintorescos lagos y bellezas naturales.
No es de extrañar que atraiga a mucha gente. La pesca es popular tanto entre los lugareños como entre los visitantes. En el momento de los eventos descritos, la población era de aproximadamente 500 personas. Hoy vive el doble de personas aquí, pero son igual de amigables y unidos. Debido al bajo número de habitantes, todos se conocían bien y confiaban tanto en sus vecinos que muchos ni siquiera cerraban sus puertas. Durante muchos años, los accidentes de tráfico fueron las infracciones más graves, hasta que un día todo cambió. En 1975 vivía aquí la familia Mitchell. Los esposos se casaron justo después de la escuela. Antes de la boda, estuvieron juntos varios años y siempre soñaron con una familia grande. Su primera hija, Laurel, nació el 24 de mayo de 1958. 5 años después nació Sarah, y luego siguió el más joven, Bruce. Los niños crecieron en una atmósfera de amor y cuidado. Los padres lograron crear en casa una atmósfera tan cálida que los vecinos los consideraban la familia americana perfecta. Desde pequeña, Laurel se concentró en su educación. La familia Mitchell se caracterizaba por su profunda fe. Asistían regularmente a la iglesia como familia completa: Laurel, los padres, hermano y hermana. La joven mostró habilidades artísticas, especialmente en música. Cantaba en el coro local, actuaba en ciudades vecinas y participaba en eventos sociales. Laurel quería ayudar a la gente y trabajaba en un campamento de la iglesia cerca del templo. Los lugareños la conocían bien y observaban cómo crecía. Todos notaban su carácter amigable y su actitud positiva. La familia creía en un futuro brillante para la hija mayor, que siempre estaba ahí para la familia. El 6 de agosto de 1975, Laurel pasó la mañana con sus hermanos menores mientras los padres estaban en el trabajo. Después del almuerzo, planeaba ir al campamento de la iglesia. Alrededor de las 2 de la tarde, se despidió de su familia y se dirigió al trabajo, donde llegó puntualmente como de costumbre. La jornada laboral debía terminar alrededor de las 10 de la noche. Después, Laurel planeaba encontrarse con amigos en el parque, que estaba a 800 metros de la iglesia. Después del turno, un colega se ofreció a llevarla, pero ella prefirió caminar y tomar aire fresco. Después de unos 10 minutos, a mitad de camino, notó a conocidos al otro lado de la calle. Se saludaron desde lejos. Laurel se apresuraba a la reunión y no se detuvo. Este fue el último encuentro con la joven. En el parque, sus amigos esperaron en vano su aparición. Habían pasado 20 minutos y ella todavía no aparecía. En este tiempo, se podría haber llegado fácilmente a pie. Todos sabían que Laurel era muy puntual y responsable. Tal comportamiento era atípico en ella. Los amigos decidieron esperar más, pensando que podría haberse retrasado en la iglesia. Una gran dificultad era la falta de teléfonos móviles en esa época. Solo se podía contactar por línea fija. Por eso Laurel no podía anunciar un retraso, y el grupo siguió esperando. Después de media hora, los jóvenes perdieron la paciencia. Incluso se molestaron un poco y se fueron sin ella a divertirse. A nadie se le ocurrió que algo podría estar mal. La familia inicialmente tampoco se preocupó. Laurel había dicho que después del trabajo se encontraría con amigos y volvería a medianoche. Exactamente a esta hora se había acordado su regreso a casa. Los padres le permitieron salir, pero comenzaron a preocuparse cuando no apareció a la hora acordada. A diferencia de los amigos, los padres no tenían razón para sentirse ofendidos. Sintieron inmediatamente que algo no estaba bien. Tal comportamiento no era en absoluto propio de Laurel. La madre decidió actuar sin demora y comenzó a averiguar qué había sucedido con su hija. La familia conocía bien a todos sus amigos, la mayoría de los cuales vivían cerca. A pesar de la hora tardía, los preocupados padres se pusieron en camino para hablar con ellos, ya que estaban demasiado inquietos para esperar hasta la mañana. La mejor amiga de Laurel vivía enfrente, al otro lado de la calle.
Normalmente pasaban todo el tiempo juntas. Los padres se inquietaron cuando no encontraron a su hija con la amiga. En este momento, ella ya había regresado a casa, lo que solo aumentó la preocupación. La conversación con ella trajo noticias inquietantes. Laurel nunca apareció en el parque para la reunión, por lo que el grupo se fue sin ella. La madre se sintió mal, pero el padre intentó mantener la calma. Se pusieron a buscar a Laurel, recorrieron su ruta habitual, pero sin éxito. Cuando regresaron a casa con la esperanza de encontrar a su hija allí, se decepcionaron nuevamente. No estaba. A pesar de la hora tardía, los preocupados padres comenzaron a llamar a todos los conocidos de Laurel. La gente mostró comprensión, pero nadie sabía de su paradero. Entonces la familia acudió a la policía. Los agentes del orden inicialmente reaccionaron con escepticismo. Recordaron que Laurel casi era mayor de edad y quería encontrarse con amigos. Sospechaban que podría haber dejado la casa después de una discusión con los padres o estar con conocidos. Los padres insistieron en que tal comportamiento no era en absoluto propio de Laurel, que siempre había sido hogareña y religiosa, pero los policías inicialmente no dieron importancia a sus palabras. Los Mitchell pasaron aproximadamente una hora en la comisaría tratando de convencer a los oficiales de que su hija no faltaría voluntariamente a una reunión con amigos ni rompería las reglas de la casa. Finalmente, la policía decidió actuar. Para este momento, ya se había reunido un gran grupo de habitantes de la ciudad que querían ayudar. En esta pequeña y tranquila ciudad, donde nunca había sucedido nada similar, todos se conocían entre sí, y el incidente con Laurel conmocionó a los habitantes. Los padres habían llamado a todos los conocidos, y ahora se había reunido una multitud de voluntarios frente a la comisaría. A pesar de la hora nocturna, la gente estaba dispuesta a participar en la búsqueda. Inicialmente se decidió verificar el área alrededor del campamento y la iglesia, por donde Laurel debía pasar camino al punto de encuentro. Se examinó minuciosamente todo el recorrido de su ruta habitual, pero no se encontraron rastros. Luego, los grupos de búsqueda se dividieron y registraron toda la ciudad hasta el amanecer, sin éxito. Hasta las 10:30 de la mañana se completó la verificación de las casas de los amigos con los que Laurel iba a reunirse. La última esperanza de que solo estuviera con conocidos se desvaneció. Naturalmente, los investigadores también hablaron con la familia Mitchell e intentaron encontrar posibles pistas en el entorno cercano de la joven, pero todos los investigados fueron tachados de la lista uno por uno. Laurel tenía un entorno bien situado, lejos de problemas con la ley. Los amigos no pudieron aportar nada útil a la investigación. Nadie le había prestado atención indeseada. Los lugareños no querían creer que algo malo pudiera suceder en su tranquila ciudad. Diferentes rumores comenzaron a circular, y la pequeña comunidad exigía resultados enérgicamente a la policía. Durante la investigación, se descubrió que Laurel se encontró con un grupo de conocidos unos 10 minutos después de comenzar su camino, les saludó con la mano y siguió adelante. No notaron nada inusual. Nadie la seguía y parecía alegre. Al mismo tiempo, un hombre y su hijo pescaban a varios kilómetros al norte de la ciudad en el río. Todo era normal hasta que el pescador notó algo extraño flotando con la corriente. Como no podía identificar el objeto desde lejos, decidió acercarse con el bote. Cuando el hombre se acercó, notó preocupado una silueta en el agua. Asustado, sospechó que alguien podría haber sufrido un desmayo mientras nadaba. Esperando ayudar, subió el hallazgo al bote. El pescador se sorprendió por el frío antinatural a pesar del clima cálido. Cuando los intentos de reanimación resultaron infructuosos, se dirigió a la orilla con su hijo, todavía esperando un milagro. Al ver un auto que pasaba, el hombre pidió al conductor que llamara a emergencias. En este momento,
La desaparición de Laurel Mitchell aún no había sido reportada oficialmente y no llevaba documentos de identificación, lo que dificultó la identificación. Los policías que llegaron determinaron que el pescador y su hijo no eran de la zona y no conocían a los residentes locales. La única pista era un anillo con iniciales. Algunas horas después llegó el reporte de persona desaparecida de Laurel. Gracias a las iniciales en la joya se pudo establecer la identidad, lo que más tarde fue confirmado por los padres. Inicialmente se sospechó un accidente en el puente. Posiblemente había resbalado o tropezado. Sin embargo, los familiares refutaron rápidamente esta versión. Informaron que Laurel era una excelente nadadora, practicaba desde su temprana juventud y amaba el agua. Además, no bebía alcohol, lo que confirmaron todos los conocidos. También era importante que el puente no estaba en su ruta habitual. No podía haber estado allí por casualidad. A pesar de estos argumentos, la policía continuó siguiendo la teoría del accidente y se mostró escéptica ante las convicciones de los familiares. Los oficiales señalaron las fuertes corrientes subterráneas en el río, que en ciertos lugares eran tan poderosas que incluso los nadadores experimentados evitaban estas áreas. Las autoridades policiales sospechaban que Laurel podría haber sido atrapada por una fuerte corriente mientras nadaba. En su opinión, no pudo manejar la masa de agua. Esta versión fue respaldada por la proximidad de secciones del río que estaban oficialmente cerradas debido al mayor peligro. Sin embargo, los resultados del examen médico refutaron esta teoría. Los expertos encontraron marcas en las manos y en la parte superior del pecho que indicaban autodefensa. La zona de la cabeza fue especialmente afectada. Los especialistas concluyeron que el río fue utilizado para ocultar evidencia. Desafortunadamente, la larga permanencia en el agua dificultó significativamente la recolección de pruebas. En aquellos años, las tecnologías de análisis de ADN apenas comenzaban a desarrollarse, lo que complicó la investigación. Aunque los investigadores recolectaron muchas pruebas con rastros biológicos, eran demasiado pequeñas para su análisis. Todos los objetos encontrados de Laurel, incluyendo ropa y zapatos, fueron almacenados. A la despedida de Laurel acudieron tantas personas que la iglesia no pudo albergar a todos los dolientes. Muchos se quedaron afuera para mostrar su apoyo a la familia Mitchell y esperar una pronta resolución del caso. Pero la investigación llegó a un punto muerto. El primer rayo de esperanza apareció después de varios meses. Una mujer desconocida llamó a la policía desde una cabina telefónica y afirmó tener información sobre el incidente. Pero cuando el operador preguntó por detalles, la persona que llamaba terminó la conversación. La búsqueda resultó infructuosa. La policía hizo un llamamiento público a la joven que había realizado la llamada. Le prometieron total confidencialidad y toda la protección necesaria. Las autoridades hicieron todos los esfuerzos posibles para convencerla de que se comunicara nuevamente y compartiera información. Más tarde, incluso se ofreció una recompensa de $50,000, una suma considerable para esa época. Pero la misteriosa testigo nunca volvió a aparecer. La recompensa monetaria incluso creó dificultades adicionales. Se recibieron informes falsos cuya verificación consumió mucho tiempo y recursos. Medio año después del incidente, una mujer llamada Catherine llegó a la comisaría. Contó que vivía en la calle por la que Laurel solía regresar a pie desde el parque. La testigo la había visto alrededor de las 22:15, lo que correspondía a su hora habitual de regreso del trabajo. Aquella noche, Catherine estaba haciendo tareas domésticas cuando de repente oyó ruidos extraños desde la calle. Sonaba como si un auto frenara bruscamente justo frente a la casa. Se oían voces de gente joven. Cuando la mujer se acercó a la ventana, oyó cerrarse un maletero. Laurel, que acababa de pasar, desapareció repentinamente de la vista.
La ama de casa notó un auto rojo con jóvenes desconocidos que se alejó inmediatamente a toda velocidad. Aunque no pudo distinguir la matrícula ni los rostros, memorizó el auto. El color rojo era bastante raro en ese entonces. Los policías comenzaron inmediatamente a verificar a todos los propietarios de autos rojos, pero después de un mes de búsqueda, no encontraron pistas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y familiares, la investigación llegó a un punto muerto. Pasaron décadas hasta que el caso recibió nuevos impulsos. A principios de la década de 2010, surgieron tecnologías modernas y métodos de análisis de ADN que permitieron una nueva mirada a las evidencias existentes. Se convocó a expertos del FBI para crear un perfil del posible perpetrador. En su opinión, debía tratarse de un hombre joven de la zona o alrededores que probablemente ya había tenido problemas con la ley. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no hubo avances en el caso de Laurel. Los rastros de ADN en las pruebas eran demasiado pequeños para un análisis completo. Durante este tiempo, se creó una unidad especial para casos sin resolver, que también se hizo cargo del caso de Laurel Mitchell. Sus ancianos padres expresaron nuevamente la esperanza de ver a quién había hecho daño a su hija. Los investigadores decidieron revisar todo el material y descartar las conclusiones controvertidas de hace 30 años. Desafortunadamente, los Mitchell no vivieron para obtener respuestas a sus preguntas. Hasta 2012 la búsqueda continuó, mientras los padres de Laurel fallecieron de muerte natural. Hasta el último día esperaron conocer la verdad. Después de esto, el hermano y la hermana de Laurel decidieron continuar la búsqueda de la verdad. Los medios dieron un nuevo impulso. En varios reportajes contaron la historia de Laurel y las investigaciones que ya duraban unos 40 años. Algunos meses después de los informes televisivos y trabajo intensivo en Internet, apareció una testigo importante. Una mujer llamada Renee se acercó a la policía. En 1975 vivía en la misma zona y tenía la misma edad que Laurel. Aproximadamente una semana después del incidente, conoció a un hombre llamado John Lemon. La historia de los jóvenes comenzó en una fiesta. Su relación continuó incluso después del incidente con Laurel, que conmocionó a toda la zona. Un día, durante uno de sus encuentros, John, bajo los efectos del alcohol, comenzó a confiarle sus secretos a Renee. Le contó que aquel verano fue testigo de cómo su amigo atacó a una joven mujer. Según sus palabras, observó lo sucedido, pero no pudo detener a su amigo. John compartió muchos detalles de aquella noche, pero insistió en su inocencia y trasladó toda la responsabilidad a su conocido. En ese momento, Renee no prestó atención a sus palabras, pero años después, cuando vio un reportaje en televisión, le surgieron dudas y decidió ir a la policía. El informe de Renee interesó a los investigadores. John conocía detalles del incidente que nunca se mencionaron en la prensa. Sin embargo, la investigación encontró dificultades. Después de esta conversación, la pareja se separó y Renee perdió contacto con su ex amante. No se encontró información sobre él en la base de datos policial. Los investigadores intentaron descubrir la identidad del amigo mencionado y consideraron que John podría haber hablado de sí mismo en tercera persona. Renee recordó con dificultad el nombre, algo como Bundy o Bendy. Cuando los investigadores leyeron la lista de antiguos sospechosos y testigos, reconoció el nombre: Fred Bendy. Este hombre había sido sospechoso durante mucho tiempo. Resultó que algunos años después del incidente con Laurel, un tal Bill se acercó a la policía. Informó sobre su conocimiento de Fred Bendy, un hombre sin residencia fija, trabajo ni educación, que sufría de problemas de adicción y ataques de ira. Durante un encuentro conjunto, Fred le contó a Bill cómo él y un amigo llamado John atacaron a una joven mujer. El incidente ocurrió sin motivo aparente, solo por diversión.
Cuando la desconocida intentó protegerse, Fred se enfureció. Incluso cuando ella perdió el conocimiento, no pudo detenerse. Fred afirmó que en ese momento no tenía control sobre sí mismo. Después, la llevaron al río fuera de la ciudad para borrar las huellas. En ese momento, la historia de Bill no llamó especialmente la atención, ya que no conocía el nombre de la joven mujer. Sus declaraciones no pudieron verificarse y la explicación cayó en el olvido. Más tarde fue añadida al expediente de Laurel, pero debido a la falta de confirmación, fue archivada nuevamente. Al revisar los documentos, los investigadores descubrieron la mención de John Lemon, un conocido de Fred, que había confesado el incidente a Rennie. Esto llevó a los investigadores a examinar más de cerca a los principales sospechosos. Para ello, se necesitaban muestras de ADN. Hasta el año 2019, existían nuevas tecnologías de investigación. Hasta ese momento no había información sobre John y Fred. Ahora los investigadores tenían instrumentos precisos para analizar incluso las más pequeñas trazas. Decidieron examinar nuevamente todas las pruebas: ropa, zapatos y objetos personales de Laurel. Sorprendentemente, esto tomó casi un año. En febrero de 2020 llegó el avance. Los expertos descubrieron rastros microscópicos que antes no pudieron encontrar. Las autoridades tenían material comparativo de Fred, ya que había sido procesado por delitos graves anteriormente. Los expertos examinaron las muestras almacenadas en las bases de datos. El primer análisis mostró solo un 80% de coincidencia, insuficiente para conclusiones definitivas. Después de varias verificaciones adicionales con otros métodos, se pudo establecer una coincidencia casi completa con las muestras de Fred. En el año 2023, se decidió arrestar a Fred Bendy y a su conocido John Lemon. Según la policía, Fred tenía 3 casos previos de conducta ilegal hacia mujeres jóvenes. Por todos estos incidentes solo recibió un castigo, un breve periodo de prisión, después del cual fue liberado. Fred admitió que él, junto con su conocido John, quien en 1975 tenía un auto rojo, estuvo involucrado en el incidente con Laurel. Intentó trasladar la responsabilidad a su conocido, pero no pudo explicar por qué las huellas eran solo suyas. Ambos fueron arrestados casi 48 años después del incidente. Los familiares de Laurel estaban indignados de que estas personas hubieran podido llevar una vida normal durante tantos años mientras la policía intentaba encontrarlos. Como era de esperar, los detenidos comenzaron a acusarse mutuamente. John negó su participación y afirmó que el miedo a su conocido lo había mantenido en silencio todos estos años. Los abogados utilizaron activamente el estatuto de limitaciones e intentaron impugnar las pruebas de la acusación. Intentaron defender a sus clientes con métodos estándar, lo que no fue fácil debido al estilo de vida de ambos hombres. Después de una hora de deliberación, el jurado encontró culpable a Fred Bendy, de 69 años. En las audiencias posteriores fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es importante mencionar que el caso fue juzgado según las leyes de 1975, cuando las opciones posibles eran cadena perpetua con libertad condicional o la pena máxima. Tras la abolición de la pena de muerte en el estado, Fred recibió una sentencia de cadena perpetua. Muchos consideraron esto un castigo demasiado leve por su acto. John Lemon de Auburn, Indiana, tenía 68 años cuando fue arrestado. A diferencia de Fred, llegó a un acuerdo con la fiscalía y confesó su participación en el incidente. Gracias a la cooperación con las autoridades de investigación, John solo recibió 8 años. Incluso tenía la oportunidad de volver a una vida normal, a diferencia del principal responsable del suceso. A cambio de la reducción de la pena, John accedió a testificar en el juicio. Después de la sentencia, la hermana de la víctima, de 62 años, liberó globos con la inscripción "Lo atrapamos" en el cielo.
Así celebraron los familiares el tan esperado triunfo de la justicia. Lamentablemente, ambos participantes pudieron vivir una larga vida en libertad durante los años pasados, mientras que sus acciones privaron de esta posibilidad a una joven mujer, cuya vida terminó de manera tan sin sentido. Las acciones humanas son a veces tan inesperadas e inexplicables que es prácticamente imposible encontrar una conexión lógica entre los eventos y sus participantes. Desafortunadamente, esta imprevisibilidad permite que algunas personas poco fiables lleven una vida normal durante años sin llamar la atención de las autoridades policiales. En tales casos, incluso los investigadores experimentados tienen dificultades para descifrar los motivos y determinar las verdaderas causas de los incidentes. En el corazón del estado de Indiana se encuentra el pintoresco North Webster, una pequeña ciudad rodeada de lagos cristalinos y naturaleza virgen. Este lugar siempre ha atraído a los aficionados a la pesca, tanto locales como visitantes de otras regiones. A mediados de los años 70, la población de la ciudad apenas alcanzaba los 500 habitantes. Hoy en día, vive aquí el doble de personas, pero la atmósfera de cálida ciudad familiar se ha mantenido. North Webster sigue siendo considerado un lugar ideal para una vida tranquila lejos de las ruidosas metrópolis. Aquí todos se conocían personalmente y confiaban en sus vecinos como si fueran familiares. Los niños jugaban libremente en las calles, visitaban amigos, y muchos residentes ni siquiera veían razón para cerrar sus puertas. Durante años, el exceso de velocidad en las calles locales siguió siendo el incidente más grave. Pero el año 1975 cambió el ritmo habitual de vida de la ciudad. En ese momento vivía aquí la familia Mitchell. Los esposos se casaron justo después de graduarse. Estaban juntos desde la escuela y siempre soñaron con una familia numerosa. Su primera hija, Laurel, nació el 24 de mayo de 1958. Después de 5 años, nació Sarah, y más tarde se unió a la familia el hijo menor, Bruce. Los padres rodeaban a los niños con amor y cuidado, y crearon en casa una atmósfera especial de calidez y apoyo. Los vecinos a menudo decían que los Mitchell eran un ejemplo modelo de una familia americana ideal. A pesar de las dificultades de la vida, los esposos siempre permanecieron juntos y se apoyaron mutuamente. La familia era profundamente religiosa. Todos los Mitchell asistían a la iglesia cada domingo. Laurel mostró diligencia en el aprendizaje desde la infancia y poseía habilidades creativas excepcionales. Cantaba en el coro local, actuaba en conciertos en las ciudades vecinas y participaba en la vida social. Se esforzaba por ayudar a la gente y trabajaba en un campamento de iglesia cercano. Los miembros de la iglesia la encontraban a menudo en reuniones religiosas. Vieron crecer a esta joven amable y positiva con un carácter suave y una voluntad fuerte. Los familiares creían en el gran futuro de la hija mayor, que siempre se preocupaba por la familia y se esforzaba por apoyar a sus parientes. El día de verano del 6 de agosto de 1975 comenzó como de costumbre para Laurel. Pasó tiempo con sus hermanos menores y esperó el regreso de sus padres del trabajo. Después del almuerzo, alrededor de las 14 horas, Laurel se dirigió a su turno en el almacén de la iglesia. Después de despedirse de su familia, llegó a su lugar de trabajo sin incidentes, puntual como siempre. El plan era simple: trabajar hasta las 22 horas y luego encontrarse con amigos en el parque local, que estaba a 800 metros de la iglesia. Al terminar su turno, un colega amigo de Laurel se ofreció a llevarla al parque. Sin embargo, la joven decidió caminar para disfrutar del aire nocturno. Después de aproximadamente 10 minutos, a mitad de camino, notó a conocidos en el lado opuesto de la calle. Con prisa por llegar a la reunión, Laurel solo les saludó con la mano, sin detenerse a charlar.
Este fue el último momento en que alguien la vio. En el parque, los amigos esperaban su llegada. Pasaron 20 minutos, más que suficiente tiempo para cubrir esta distancia a pie. Todos conocían a Laurel como una persona extremadamente puntual, que incluso llegaba un poco antes de lo acordado. Su ausencia se desviaba de su patrón habitual de comportamiento. El grupo decidió esperar, suponiendo un posible retraso en la iglesia. La situación se complicó por la falta de teléfonos móviles en esa época. Solo se podía contactar a través del número fijo. Laurel no podía anunciar un retraso, así que los amigos siguieron esperando. Después de media hora, ligeramente molestos, abandonaron los intentos de esperar a su amiga y continuaron la noche sin ella, sin sospechar nada serio. Los padres de Laurel tampoco estaban preocupados al principio. Su hija les había informado previamente sobre sus planes de encontrarse con amigos después del trabajo. Prometió volver antes de la medianoche, el toque de queda establecido. Madre y padre le permitieron este paseo, pero cuando se acercaba la hora acordada y Laurel aún no había regresado, les invadió la preocupación. A diferencia de los amigos, los padres entendieron. Tal comportamiento era completamente ajeno a su hija. La preocupación de los padres crecía con cada minuto. El comportamiento inusual de su hija mayor llevó a la madre a aclarar inmediatamente las circunstancias de su ausencia. Laurel, de 17 años, y sus padres conocían muy bien el círculo de amigos de la joven. La mayoría de sus amigos vivían cerca. A pesar de la hora tardía, los padres decidieron no esperar y hablar con ellos personalmente. La preocupación era más fuerte que el deseo de esperar hasta la mañana. Primero fueron a ver a la mejor amiga, que vivía al otro lado de la calle. Normalmente pasaban tiempo juntas. La noticia de que Laurel no había aparecido allí fue una desagradable sorpresa para los padres. La amiga, que ya había regresado a casa, contó que Laurel nunca llegó a la reunión en el parque, por lo que el grupo salió a caminar sin ella. La madre se sintió mal con estas noticias, pero el padre intentó mantener la calma. Se pusieron a buscar a su hija y examinaron su ruta habitual, pero sin éxito. Cuando regresaron a casa esperando encontrar a su hija allí, los padres se decepcionaron nuevamente. Entonces la preocupada familia comenzó a llamar a todos los conocidos que de alguna manera estaban en contacto con Laurel. A pesar de la hora tardía, la gente mostró comprensión. Desafortunadamente, nadie pudo decir dónde estaba la joven. Entonces la familia acudió a la policía y reportó su desaparición. Sin embargo, los agentes del orden comenzaron con las excusas habituales. En su opinión, la joven de 17 años que se dirigía a una reunión con amigos muy probablemente se había ido de casa después de una discusión con sus padres o estaba visitando a conocidos. Posiblemente simplemente se había quedado más tiempo en una fiesta. Los padres insistieron en que tal comportamiento era completamente atípico para Laurel, quien pasaba la mayor parte del tiempo en casa y en la iglesia. Pero los policías dudaron en escuchar. Los Mitchell pasaron casi una hora en la comisaría tratando de convencer a los oficiales de la gravedad de la situación. Su hija nunca habría perdido una reunión con amigos ni el toque de queda. Para este momento se había reunido un gran grupo de habitantes de la ciudad que estaban preocupados por el destino de Laurel. En su tranquila ciudad, donde todos se conocían, tales incidentes eran impensables. Gracias a las llamadas de los padres, todo un grupo de voluntarios dispuestos a ayudar se reunió frente a la comisaría. A pesar de la hora nocturna, los residentes decidieron participar en la búsqueda junto con la policía. Primero examinaron el área alrededor del campamento y la iglesia por donde Laurel debía pasar camino a la reunión. Verificaron toda la ruta de la joven, pero no encontraron rastros. Los grupos de búsqueda se dividieron y peinaron la ciudad hasta el amanecer, pero la búsqueda resultó infructuosa. A las 10:30, la búsqueda de Laurel entre los amigos con los que se suponía que iba a reunirse no dio resultados.
La última esperanza de que la joven solo estuviera con conocidos se desvaneció. Los investigadores examinaron cuidadosamente el entorno de la desaparecida. Durante las conversaciones con la familia Mitchell, los oficiales intentaron encontrar pistas o conexiones sospechosas. Sin embargo, todos los contactos verificados resultaron ser irreprochables. Laurel creció en un ambiente protegido, lejos de cualquier problema con la ley. Las entrevistas con los amigos no aportaron información útil para la investigación. La joven ni siquiera tenía relaciones complicadas con ningún joven. Aún no estaba interesada en citas ni relaciones románticas. Los habitantes de esta tranquila ciudad pequeña no podían creer en la posibilidad de algo inusual. La comunidad local, a pesar de su pequeño tamaño, exigía activamente a la policía una rápida resolución del caso. Los investigadores determinaron que Laurel se encontró con un grupo de conocidos unos 10 minutos después de comenzar su camino. Les saludó con la mano y siguió adelante. Los jóvenes notaron su buen humor y no vieron nada inusual en el entorno. Al mismo tiempo, un hombre y su hijo estaban pescando a varios kilómetros al norte de la ciudad junto al río. La idílica escena fue interrumpida por algo extraño que flotaba con la corriente. El pescador, interesado en el objeto poco claro, dirigió el bote más cerca. Al acercarse, vio a una joven en el agua. Asustado, el hombre pensó que se había mareado y había caído accidentalmente al río. Con la esperanza de ayudar, la subió al bote e intentó prestarle primeros auxilios. A pesar del clima cálido, la joven estaba muy fría. Cuando todos los intentos de ayuda fueron en vano, el pescador y su hijo remaron hacia la orilla. Al ver un coche que pasaba, pidió al conductor que llamara a los servicios de emergencia. En ese momento, la desaparición de Laurel Mitchell aún no se había reportado oficialmente. No se encontraron documentos en la joven, lo que dificultó la identificación. Los oficiales que llegaron notaron un anillo con iniciales en su mano. El pescador y su hijo no eran de la zona y no pudieron ayudar con la identificación. Después de varias horas, se reportó la desaparición de Laurel. Por las iniciales en el anillo, se pudo suponer que era ella. Los padres confirmaron más tarde la identidad de su hija. Inicialmente surgió la versión de un accidente, una caída desde el puente debido a un descuido o influencia del alcohol, pero los padres refutaron rápidamente estas suposiciones. Contaron que Laurel nadaba desde los 4 años, amaba el agua y podría haber manejado fácilmente la corriente. La joven no bebía alcohol, lo que confirmaron familiares y amigos. El puente no estaba en su ruta habitual, no había planeado pasar por allí. Sin embargo, los investigadores continuaron siguiendo la versión de un incidente accidental. Los representantes de las autoridades policiales recibieron con escepticismo la versión de los familiares. Señalaron las características particulares del gran río con sus fuertes corrientes submarinas. En ciertos lugares, las corrientes eran tan fuertes que incluso los nadadores experimentados evitaban estas áreas. Los investigadores sospechaban que Laurel podría haber caído accidentalmente al agua o haber ido a nadar, pero no pudo manejar la corriente. Esta versión fue respaldada por la presencia de zonas especialmente acordonadas, clasificadas como inseguras para los visitantes. Sin embargo, el informe del médico forense refutó completamente las sospechas de la policía. El examen reveló múltiples marcas en la joven que indicaban un enfrentamiento físico. La naturaleza de las lesiones sugería autodefensa. Se encontraban principalmente en el área de los brazos y la parte superior del pecho. El informe médico estableció que la causa principal fue una lesión en la cabeza y que probablemente el río se utilizó para ocultar evidencia. Desafortunadamente, la larga permanencia en el agua dificultó la recolección de pruebas adicionales. Incluso verificar la versión de un posible asalto fue imposible. La mayoría de las evidencias se habían perdido
y los fragmentos preservados no pudieron analizarse completamente. En aquellos años, las tecnologías de análisis de ADN apenas comenzaban a desarrollarse, lo que dificultó significativamente la investigación. A pesar de la presencia de objetos con rastros biológicos, su tamaño era demasiado pequeño para un análisis cualitativo. Todas las pruebas encontradas, ropa, zapatos, objetos personales de la joven con marcas sospechosas, fueron archivadas. A la ceremonia de despedida asistieron tantas personas que la iglesia no pudo albergar a todos los dolientes. Muchos permanecieron afuera, mostrando su apoyo a la familia Mitchell y la esperanza de una pronta resolución del caso. El primer giro significativo ocurrió algunos meses después. Una joven desconocida llamó a la policía desde una cabina telefónica afirmando tener información sobre el incidente. Sin embargo, cuando el operador comenzó a preguntar detalles, la conexión se cortó. No se pudo determinar la identidad de la persona que llamó. La policía hizo un llamamiento público para encontrar a la misteriosa testigo. Le prometieron completo anonimato y protección integral. Las autoridades policiales hicieron todo lo posible para convencer a la joven de que volviera a contactarlos y compartiera la información que conocía. Más tarde, incluso se ofreció una recompensa de $50,000, una suma considerable para esa época, pero la misteriosa testigo nunca volvió a aparecer. Sin embargo, la recompensa ofrecida trajo consigo dificultades inesperadas. La policía recibió muchos informes falsos cuya verificación requería tiempo y recursos. 6 meses después de la desaparición de Laurel, una mujer llamada Catherine llegó a la comisaría. Ella vivía en la calle por la que la joven solía caminar a través del parque desde el trabajo hasta su casa. Catherine informó que había visto a Laurel a las 22:15. La hora coincidía exactamente con su ruta habitual a casa. Aquella noche, la ama de casa estaba realizando sus tareas cotidianas cuando un ruido agudo desde la calle llamó su atención. A juzgar por el sonido, un coche había frenado bruscamente justo frente a sus ventanas. Se escuchaban voces jóvenes fuertes, y cuando Catherine se acercó a la ventana, alcanzó a ver cómo se cerraba el maletero del coche. Laurel, que acababa de pasar, desapareció repentinamente de la vista. En la calle había un coche rojo con varios jóvenes que se alejó inmediatamente a toda velocidad. La testigo no pudo reconocer ni la matrícula del coche ni los rostros de los ocupantes, pero recordaba el coche en sí, rojo, bastante llamativo para aquella época. La policía comenzó inmediatamente a verificar a todos los propietarios de vehículos similares en la zona, pero un mes de búsqueda resultó infructuoso. Contrariamente a las esperanzas de los investigadores y la familia de Laurel, la investigación llegó a un punto muerto. Solo décadas después, el caso recibió nuevos impulsos. A principios de 2010, aparecieron tecnologías modernas de análisis genético que permitieron una nueva mirada a las pruebas existentes. Se involucró a especialistas del FBI en perfiles psicológicos. Según su evaluación, la persona buscada era un residente joven o vivía cerca. Los expertos sospechaban que posiblemente había tenido problemas con la ley y otras infracciones legales en el pasado. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no se pudo lograr ningún progreso significativo. Los rastros biológicos existentes eran demasiado insignificantes para un análisis completo de ADN. Durante este tiempo, se estableció un grupo especial de investigación para casos sin resolver del pasado. Cuando llegó el turno de la historia de Laurel Mitchell, sus ancianos padres expresaron nuevamente la esperanza de conocer la verdad sobre lo sucedido con su hija. Los investigadores decidieron reabrir el caso sin basarse en las conclusiones contradictorias de hace 30 años. Lamentablemente, los Mitchell no vivieron para obtener respuestas a sus preguntas. Hasta 2012, el misterio permaneció sin resolver. Para entonces,
Los padres de Laurel habían fallecido debido a su edad. Hasta el último día, esperaron conocer la verdad. Después de su muerte, el hermano y la hermana de Laurel decidieron continuar la búsqueda de la verdad. Las investigaciones recibieron un nuevo impulso gracias a los medios. Una serie de reportajes iluminó la triste historia de su hermana y la investigación infructuosa que duró casi 40 años. Varios meses de intensa cobertura en los medios y en Internet produjeron un resultado inesperado. Una mujer llamada Renee acudió a la policía. En 1975, ella, de la misma edad que Laurel, también vivía en esta zona. Aproximadamente una semana después del incidente, conoció a un hombre llamado John Lehman. Su encuentro comenzó en una fiesta, desarrollándose una relación que continuó incluso después del incidente con Laurel, del que toda la ciudad hablaba. Durante uno de sus encuentros, John, después de haber bebido demasiado, comenzó a contarle a Renee sobre su pasado. Según sus palabras, su amigo había detenido a una joven en la calle aquel verano. Él fue testigo de lo sucedido, pero no intervino. John describió los eventos con el más mínimo detalle, pero insistía en que había sido su amigo quien lo había hecho. En ese momento, ella no le dio importancia a sus palabras, pero años después, al ver el reportaje, comenzó a dudar y decidió compartir la información con la policía. El relato de Renee interesó a los investigadores. John conocía muchos detalles del incidente que nunca se publicaron en la prensa, ni entonces ni ahora. Sin embargo, la investigación encontró nuevas dificultades. Renee informó que se separaron poco después de esta conversación. Hasta hoy la mujer no sabía nada sobre su destino posterior. Además, no se encontró información sobre el exnovio en la base de datos de la policía. Aparentemente no había tenido problemas con la ley. Los investigadores intentaron establecer la identidad de John, o posiblemente él hablaba de sí mismo en tercera persona, y no había ningún amigo. Renee intentó recordar el nombre con dificultad. En su memoria surgió algo que sonaba como Bundy o Bendy. Al revisar el caso, los investigadores decidieron examinar nuevamente la lista de todas las personas involucradas, antiguos sospechosos y testigos. Entre los muchos nombres, uno llamó especialmente la atención de Renee: Fred Bundy. Su personalidad generó preguntas desde el principio. Resultó que algunos años después de la desaparición de Laurel, un joven llamado Bill se presentó a la policía. Informó sobre su conocimiento de Fred Bundy, un hombre sin residencia fija, trabajo ni educación. Bill mencionó su agresión incontrolada y problemas con el alcohol. Durante un encuentro conjunto, Fred compartió una historia inquietante sobre cómo él y su amigo John detuvieron a una joven desconocida en la calle. Según las palabras de Fred, lo hicieron sin motivo, simplemente porque sí. Cuando la joven intentó marcharse, Fred perdió el control. Continuó sus acciones incluso después de que ella perdiera el conocimiento. Fred confesó que había perdido completamente el control de sí mismo. Sacaron a la joven de la ciudad con su acompañante y eliminaron todas las huellas del incidente en el río. En ese momento, el testimonio de Bill no provocó una reacción seria. No conocía el nombre de la joven y sus palabras no podían ser verificadas. Más tarde, las declaraciones se añadieron al caso de Laurel, pero la investigación no avanzó debido a la falta de pruebas confirmatorias. Al examinar los documentos, los investigadores descubrieron una conexión. El mencionado John Lehman, el acompañante de Fred, era el mismo hombre que confesó a Renee. Ahora era necesario recolectar muestras genéticas de los principales sospechosos para comparación. Hasta el año 2019, la tecnología había avanzado considerablemente. Sin embargo, no había información ni de John ni de Fred hasta entonces.
Los investigadores obtuvieron acceso a equipos modernos que podían analizar incluso rastros microscópicos de material biológico. En el año 2019 comenzó el nuevo examen de todas las pruebas: ropa, zapatos, objetos personales y joyas de Laurel. A pesar de la última tecnología, el proceso duró casi un año. En febrero de 2020, la investigación tuvo un avance importante. Durante un nuevo examen de la ropa de Laurel, los criminalistas descubrieron rastros microscópicos que habían pasado desapercibidos durante décadas. Los investigadores tenían materiales de comparación. Las muestras de Fred estaban almacenadas en las bases de datos debido a sus delitos anteriores. El primer cotejo mostró solo un 80% de coincidencia, insuficiente para conclusiones definitivas. Sin embargo, después de varios análisis repetidos con nuevos métodos, los expertos obtuvieron una coincidencia casi completa con las muestras de Fred. En el año 2023, la policía decidió arrestar a Fred Bundy y a su amigo John Lehman. Según las autoridades policiales, Fred tenía 3 casos anteriores de conducta inapropiada hacia mujeres jóvenes. Por todos estos episodios, solo recibió una breve sentencia de prisión. Durante el interrogatorio, Fred confesó su participación en la desaparición de Laurel y mencionó que actuó junto con John, quien poseía un coche rojo en 1975. Intentó trasladar la responsabilidad principal a su amigo, pero no pudo explicar por qué solo sus rastros fueron encontrados en las pertenencias de la joven. Ambos hombres fueron detenidos casi 48 años después del incidente. Los familiares de Laurel expresaron su amargura por el hecho de que estas personas llevaran una vida normal durante décadas mientras la policía intentaba sin éxito encontrarlos. Los detenidos comenzaron a acusarse mutuamente. Fred señaló a John como el principal culpable, mientras que John alegó que Fred había cometido los actos ilícitos contra Laurel. John negó su participación directa y explicó su silencio durante años por miedo a su amigo. Los defensores invocaron activamente la prescripción de los acontecimientos e intentaron impugnar las pruebas de la acusación. Los abogados utilizaron métodos estándar de defensa para mitigar la culpa de sus clientes. Sin embargo, su reputación anterior dificultó considerablemente esta tarea. Después de examinar todos los argumentos, el jurado se retiró a deliberar. Después de 1 hora, anunciaron su veredicto. Fred Bundy, de 69 años, fue declarado culpable del cargo más grave. En los procedimientos judiciales finales, Fred fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada. Es notable que el caso se juzgó según las leyes de 1975, cuando solo había 2 opciones de sentencia: cadena perpetua con derecho a libertad condicional o la pena máxima. Más tarde, la pena capital fue abolida en el estado, por lo que Fred fue a prisión hasta el final de sus días. El público debatió acaloradamente sobre la justicia de la sentencia. Muchos la consideraron demasiado indulgente dado la gravedad del delito. Otro involucrado en el caso, John Lehman, de 68 años, de Auburn, estado de Indiana, tomó un camino diferente. Llegó a un acuerdo con los investigadores y confesó su complicidad. A cambio de su cooperación, John recibió solo 8 años de prisión. A diferencia del acusado principal, tenía la oportunidad de ser liberado algún día. Según los términos del acuerdo, John tuvo que testificar contra su cómplice en el tribunal. Después del veredicto, la hermana de Laurel, de 62 años, realizó una ceremonia simbólica. Soltó globos al cielo con la inscripción «Lo atrapamos». Así la familia celebró el tan esperado triunfo de la justicia. Lamentablemente, ambos participantes pudieron vivir una larga vida en libertad durante las décadas pasadas, mientras que a la joven de 17 años se le negó esta posibilidad de la manera más absurda.